príncipe que arruinó su vida. Podría ser el prólogo de aquel libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, del año 1813. El amor y el matrimonio constituían los temas principales de aquella trama. La protagonista no atiende a las convenciones sociales sobre el matrimonio y se deja llevar por su propio deseo para encontrar el amor. Orgullo y Prejuicio es una novela clave para entender el siglo XIX. La obra causó sensación en su época por un alegato contra el matrimonio de conveniencias en la sociedad burguesa del momento. Elizabeth Bennet, una joven, al igual que sus 5 hermanas, deben contraer matrimonio para que puedan recibir la herencia familiar cuando su padre perezca. Sin embargo, la muchacha está decidida a casarse por amor y no por imposición. Pronto aparece en su camino Darcy, el amigo del señor Bingley, un hombre rico que llegó a la región. La escritora hacía una fuerte crítica a la sociedad de su época, regida por las ambiciones económicas y por las relaciones motivadas por el interés. Por eso aquella primera frase de la trama era: es una verdad reconocida universalmente que un hombre soltero en posesión de una bella fortuna necesita de una esposa. Aquel prólogo quedaría perfectamente para nuestra historia de hoy. Un soltero y rico necesita una esposa, sin importarle que haya o no haya amor en la relación. Eso vendría a ser lo segundo. Aquella historia se sitúa en Gran Bretaña y era un hito como esa escritora abordaba y denunciaba la ley de propiedad, es decir, la organización familiar con base en la noción de un linaje, muy habitual en Inglaterra y requete conocida en el mundo de la realeza. Así que si de hablar de linaje, ni Harry ni Meghan, sino sería el hijo favorito de Isabel II, el responsable de la mayor crisis de la familia real británica. Las supuestas implicaciones con el caso Epstein y la soberbia con la que respondió a las acusaciones le convertirían en el Windsor peor valorado. Ese es precisamente el caso del príncipe Andrés. No fue aquel el primer escándalo que acompañó al duque de York, pero puede ser el definitivo. Toda la desgracia del príncipe Andrés empezaría con unas vacaciones en familia en un lujoso resort de los Alpes suizos. Después hubo una recepción de gala en el Palacio de Buckingham con 300 invitados. Allí actuarían la Orquesta Filarmónica y el Ballet Nacional de Inglaterra. Por último, se celebró una fiesta privada en el Palacio de St. James. Los fastos por el 50º cumpleaños del príncipe Andrés se alargaron durante días. Corría el año 2010. Una década después, las cosas no podían haber sido más distintas. El 19 de febrero del año 2022, el hijo de Isabel II, ya fenecida, cumplía 62 años y para celebrarlo se conformó con un almuerzo en la casa que comparte con su exmujer y defensor incondicional, Sarah Ferguson. La prensa británica contó que fueron tantos los que habían declinado la invitación que apenas una docena de personas se sentaron a la mesa para brindar con el duque de York. Los únicos miembros de la familia real que estuvieron allí fueron sus hijas, la princesa Eugenia y Beatriz, y Sarah Ferguson. Sería evidente también en las calles del Reino Unido. Por primera vez, la Unión Jack no ondeó ese día en todos los edificios oficiales. Esa bandera entrecruzada entre rojo y azul no ondeó, a pesar que dictaba el protocolo que tenía que ondear en honor a un aniversario de la familia real. Pero no sería así. Los alcaldes de Liverpool y Manchester se negaron a tener ningún gesto hacia Andrés, y los mástiles de sus ayuntamientos lucieron sin nada de bandera, sin nada en el resto del día. El rechazo era tal que en noviembre del año 2019, él mismo se vio obligado a anunciar en un comunicado que se retiraba temporalmente de sus deberes públicos. Y a comienzos del 2022 se supo que la reina negoció en secreto una fuerte suma de dinero para así lograr comprar el silencio de una joven. Sean Lang, profesor de la Anglia Ruskin University, especializado en historia del Imperio Británico,
desmintió que fuera Andrés quien decidiera dar un paso atrás voluntariamente y reveló que en aquel momento Isabel II y quien en aquel momento era el príncipe Carlos lo decidieron apartar de cualquier vínculo protocolario con la Casa Real. ¿Pero qué fue lo que precipitó la caída del hijo favorito de la reina Isabel II? ¿Cuál fue esa desdicha que lo llevó a ser condenado por su propio pueblo al ostracismo, lanzado lejos? ¿Qué fue eso? Pues te lo contaremos aquí en el siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, así que te invitamos a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes. Somos tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido como Andrew Alberto Christian Edward, duque de York, en Londres, Inglaterra, un 19 de febrero de 1960. Tercer hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo, y octavo en línea de sucesión al trono británico. Su juventud no pudo ser mejor. Criado en el Palacio de Buckingham y llamado como Su Alteza Real, no le hizo falta absolutamente nada. A los 18 se alistó en la Marina incluso, donde fue piloto. Para la prensa era el hijo de mejor parecer físico de la reina. Y cuando se casó con Sarah Ferguson fue la sensación en julio del 86. Ese mismo día se ganaría otros 3 títulos, el de conde y el de barón de Killingland. Luego se separó de Sarah Ferguson en el 92 y de nuevo empezaron a surgir los titulares. Pero sería en aquella década de los años 90 cuando cometería su mayor error: hacerse amigo de un innombrable Epstein. Sin embargo, su caída sería cíclica, poco a poco, y sería con algo que quizá nadie pensaría: una entrevista, una sola entrevista, en la que Andrés habló públicamente sobre su amistad con el multimillonario Epstein, ese mismo que era condenado en el año 2008 por fomentar tratos inapropiados con jóvenes. Aquella entrevista condenatoria sería mítica. Sentado frente a las cámaras de la BBC, en uno de los salones del Palacio de Buckingham, Andrés intentó quitarle peso a su relación con aquel innombrable. Los hechos demuestran que fueron muy amigos. Tan estrecha fue su amistad que pasaban largas temporadas en sus respectivas residencias, cuando el innombrable lo mandaba a buscar en un jet privado para que estuviera en una de sus mansiones, e idénticamente él mandaba a buscar al innombrable para que se fuera a Londres, a una de sus casas. Pero sería una fotografía, una simple fotografía, un flash incómodo y anónimo que tomaría una fotografía que lanzaría a la absoluta desgracia al príncipe Andrés. Una inocente foto donde el príncipe agarraba por su cintura a una joven llamada Virginia Giuffre, y precisamente esa mujer sería su piedra de tropiezo. Y es que la mujer actuó sin tapujos cuando declaró que conoció, gracias al innombrable, al príncipe Andrés, y lo que hizo Andrés frente a las cámaras sería tratar de ocultarlo. Dijo que no recordaba conocerla, así que aquella entrevista, que en un principio todo el mundo pensaría que era la manera de salvarse de las críticas, simplemente sería tan desastrosa, y para remate su actitud tan soberbia frente a las cámaras, simplemente causaron un desenlace de todo menos bueno. Tanto que ni siquiera el príncipe Andrés entendía por qué se le criticaba. Un total despropósito. Según la escritora Marlene Conning, escritora de varios libros de la realeza británica, contó que si hubiera mostrado el príncipe Andrés algún arrepentimiento, las cosas pudieron ser diferentes. Pero ni siquiera entendió que se le criticase por haber tenido esa cuestionada amistad con aquel tipo innombrable. Se mostró como un hombre completamente alejadísimo de la realidad.
y así lo confirmarían las encuestas. Solo el 6% de los británicos creyeron las palabras del duque de York, mientras el 47% consideraba que la manera en la que había respondido a las acusaciones sobre su implicación en el caso había perjudicado a la monarquía. Literalmente, cavó su propio agujero al dar aquella entrevista donde se pretendía salvar de las acusaciones. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Bla 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 bla. Llueve sobre mojado. Y era un paralelo a no llorar sobre la leche derramada. Andrés es hoy el miembro de la familia real peor valorado por los británicos. Aunque no siempre fue así. Durante su adolescencia y matrimonio con Sarah Ferguson, Andrés era el chico de oro, mientras que su hermano Carlos era el infame. Así que en comparación con su hermano Carlos, Andrés era el más cercano con la gente del pueblo, también más seguro y de mejor físico que Carlos. Era el favorito de su madre, la reina Isabel II ya fenecida, y además había prestado el servicio en plena batalla en las Malvinas, identificándose con muchos jóvenes de la época. De esa manera fomentó un trato positivo por parte de los medios de comunicación hacia él. Lamentablemente, con su polémico divorcio, aquel chico de oro se volvería de lata, de hojalata. Y como el bla 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 de Fito Páez, Andrés comenzaría a acaparar portadas, ya no por sus triunfos, sino por lo que la propia prensa tildaba como el príncipe fiestero. Así eran los títulos de los diarios en Inglaterra. En aquellas fotografías y reportajes aparecía un Andrés fotografiado junto a millonarios como Donald Trump. Infinidad de celebridades se le podía ver en las islas italianas o bailando agarrado con hasta 3 mujeres una misma noche en cualquier parte del mundo, especialmente en los clubes nocturnos de la famosa Costa Azul. Incluso hasta Vanity Fair llegó a afirmar que tenía una procesión de novias y no le ayudaría para nada cuando su exmujer desveló que se había pasado la mayor parte de su matrimonio alquilando películas para entretenerse, mientras él se veía con sus 26 concubinas. Y era que aquellas críticas no podrían ser más certeras, pues el coste de aquellas fiestas lo terminaban pagando los contribuyentes británicos. Hasta un ex primer ministro llegó a tildarlo como una persona bastante grosera, súper arrogante y no muy brillante. Eso dijo Norman Becker. Y llegaría a ser tan soberbio, tanto que en 2012 se negó a alojarse en la lujosa residencia oficial de Nueva Delhi, como había hecho antes el príncipe Carlos, su hermano, e insistió en dormir en la suite del Maharaja del Palacio de Lela, una de las más caras del mundo. Que incluso en la página de Trivago podemos ver que una suite normal vale entre 1.400 y 1.600 la noche. Eso sí, vale la pena. Es un hotel que parece prácticamente un palacio. De hecho, creo que fue un palacio. Y es que la forma en que realizó viajes al extranjero, aparentemente en nombre del gobierno, fue inapropiada. Como era príncipe y el favorito de su madre, se creía capaz de controlarlo todo. Al parecer, Andrés nunca comprendió que el ser miembro de la familia real es un privilegio y debe servir a la corona, es decir, dar sin recibir. Y siguieron los diarios. Le llegaron a apodar con el mote de Air Mills Andy, Andy Millas Aéreas. Así que el libro And What Do You? ¿Y qué haces? Norman Becker criticaba a Harry y a Meghan, pero hizo la salvedad que quien más ha gastado millas en aviones sería el príncipe Andrés, y en helicópteros también, y arrojó la cifra que en 2005 se gastó 388.000 euros, porque decía que el tren era poco fiable y mejor era helicópteros. Se cuenta que en marzo del año 2016 se encontró cerradas las puertas del Windsor Great Park
y en vez de tomar una ruta alternativa que implicaba un pequeño desvío, se empeñó en abrirlas a golpes con su Ranger Rover. Y el coste de la reparación volvió a recaer nuevamente en el erario público. Siempre ha sido un consentido. Nadie, tampoco sus padres, le han dicho que no a nada. Y se fomentó con la personalidad arrogante y engreída que ha alterado su juicio siempre. Pero para fortuna de la familia real y desgracia para Andrew o Andrés, es que lo único que libra a la familia real de todo ese escándalo es el hecho de que Andrés sea el octavo en línea sucesoria al trono. Y todo eso le terminaría costando a Andrés, el día 13 de enero del año 2022, su anuncio de retirarse de la vida pública real. Le despojaron de todos sus títulos militares y patrocinios reales. Le quitaron hasta el nombre de Alteza Real, cosa contraria a lo que él mismo dijo, que había renunciado voluntariamente a todos los cargos honoríficos. Hoy en día las cosas no paran ahí. Salen y salen noticias de Andrés. Hasta resultó insultado en el velorio de la reina Isabel. Despojado hasta de su uniforme. Fue el único de los hermanos que no llevaba traje militar, sino en saco y corbata negros. La gente le decía: eres un viejo enfermo. Así que a Andrés probablemente solo le quedará el consuelo en su casa de su exmujer Sarah Ferguson. Porque realmente, a pesar de que ya no son marido y mujer, ella vive en la misma casa. Quizá la única en la cual se consuela Andrés. Bueno, y tendría razones por qué darle apoyo a Andrés. Vive gratis. La tienen viviendo en un palacete junto a Andrés. Eso sí, en habitaciones distintas. Todo a cuenta del erario británico. Como paradoja de esta historia. De un príncipe que simplemente lo tenía todo, pero por un error y una amistad cayó en desgracia. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.